¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos. ¿Cómo están? Un gusto. El último videocomentario de lo que fue The Last Dance, el documental de Michael Jordan y sus años ganando esos 6 títulos en un espacio de 8 campañas con los Chicago Bulls. Gracias por estar con nosotros en Reacción Deportiva en Cadena. Vamos a repasar lo que fueron los episodios 9 y 10. Simplemente una serie, un documental histórico, verdaderamente magistral, la dirección por parte o la forma, la estructura del director Jason Hare en cuanto a la evidentemente selección de entrevistas, el tipo de preguntas, los tópicos que se tomaron y todo combinado mucho con ese acceso exclusivo que se tuvo para la temporada 97-98 que permitió Michael Jordan y ese video que había estado sentado, que había estado en la NBA, en las oficinas de la NBA, por un espacio de más de 20 y pico de años hasta que Jordan finalmente dio la luz verde para este proyecto, que simplemente deja en contexto, pues obviamente lo que todos ya sabíamos, ¿no? Que es el mejor basquetbolista de todos los tiempos y nada más para que darle mayores argumentos a la nueva generación de conocerlo a fondo y con todo detalle para fundamentar esta situación. Hay enormes jugadores, hay grandes jugadores a lo largo de la historia, pero Jordan está por encima, ¿no? Y está en esa clase muy pequeña junto con un Mohamed Ali, como es por supuesto hecho antes de nacimiento Pelé, Babe Ruth, y párenle de contar porque después ya se vuelve una cuestión un poco más subjetiva en otros deportes. El fútbol americano tiene diferentes variantes con las posiciones, en el tema de autos, tenis, no es claro realmente para definirlo. Ni el caso de un deporte como el ciclismo, si acaso Wayne Gretzky en el hockey, pero es un deporte que siempre está basado a una cierta población y una cierta audiencia, si bien es un deporte global, pero esos más grandes, Ali, Pelé, Babe Ruth y Michael Jeffrey Jordan, evidentemente. Vamos con lo que fue este episodio 9, ya muy enfocado a lo que fue la etapa final de esta pues importante e icónica etapa de los Bulls de Chicago de los 90s. Se inició con un tributo o con un pequeño intro, ¿no? De la primera vez que Reggie Miller había jugado en contra de Michael Jordan. Hay que decir que en este caso, curioso, ¿no? Esos equipos de los 90s, los Knicks y Pacers tuvieron múltiples batallas, pero los Knicks y los Bulls, pero curiosamente no se había dado esa situación de que pudiera ser Bulls Pacers en más ocasiones. Fue la primera vez que se enfrentaban en ese momento, en 1998. También se destacó, por supuesto, lo que era enfrentar a Larry Bird, que era el coach en ese entonces de los Pacers de Indiana, en su etapa breve como entrenador, más años como directivo. Bird era el hombre que decidía al final diferentes situaciones y el ex gran jugador de los Celtics tenía a Rick Carlisle, que después ha sido coach muchísimos años, y también a Dick Card, que había trabajado con Pat Riley, eran una especie de coordinador ofensivo y coordinador defensivo, en este caso Carlisle y Carter respaldando un poquito a Larry Bird. Se habló y algo que de inmediato dejó planteado la dificultad de esa serie de 1998 en la final de la Conferencia del Este fue que Jordan calificó a los Pacers, si bien enfrentándolos solamente una vez como el rival más difícil aparte de los Pistones de Detroit, del equipo al cual se había pues mencionado mucho en la primera etapa de este documental, que habían dejado afuera a Michael 3 años seguidos en 88, 89 y 90 y eventualmente los eliminaron en el 91 y los mandaron pues básicamente a la edad de piedra. Se hace una cronología de los primeros partidos y evidentemente llegamos al juego crítico del juego 4, que es el partido ese donde Reggie Miller tiene ese tiro increíble en la etapa final de los últimos minutos, como ando a diferencia de lo que sería, y esto es algo que no se alcanzó a tratar ahí, Miller acepta, y no hay nada en ello, aunque lo hace de una manera muy delicada, cuando dice que claramente empuja a Jordan, porque sabían en el desarrollo de la jugada que Harper inicialmente iba a estar en él, pero al momento en que saliera de la pantalla, Jordan iba a switchar. Entonces, Reggie Miller lo que dice es, sabía que los referees en ese momento no iban a marcar nada, le da un empujón y abre ese pequeño espacio que Miller aprovecha para ese icónico tiro de 3 puntos. En una de las repeticiones, el guardia suplente Randy Brown se ve cómo empieza a caminar un poquito rumbo al vestidor de esa vieja arena de los Pacers, el Market Square Arena, porque sabe perfectamente que la pelota en el tiro de Reggie Miller va a entrar, va a tocar, como dicen por ahí,
nada más que el fondo de la red. Evidentemente eso pone en contexto que la serie se iba a poner muy difícil, eh, pues muy peleada ante un equipo de Indiana que había tenido tiempo trabajando, que había estado batallando varios años en playoffs, en series muy difíciles, muy físicas, y que evidentemente pues entonces era un rival que iba a ser complicado con Miller, con Jalen Rose, con Chris Mullin, con los hermanos, no hermanos, los Davis, Antonio Davis y Dale Davis, Mark Jackson y Bird como coach. Se hace de ahí un poquito el regreso a lo que fue la final de 1997. ¿Se acuerdan el episodio 8? Básicamente ya estábamos cuando enfrentaron en 96 a Utah. Ahora aquí en esta serie se va de esa etapa final de 98 a lo que fue la definición por el título enfrentando a Utah por primera vez en 1997. Utah que había dejado fuera en el camino al equipo de Houston, que en ese momento tenía a Barkley, tenía a Olajuwon y tenía a Clyde Drexler. Nunca sabremos, hubiera sido muy interesante ver en una ocasión finalmente, y para este es un punto que quiero dejar súper en claro, el mito ese de que se habla de que Olajuwon pudo haber sido una fuerza imparable en contra de los Bulls de Michael Jordan porque no tenían centros de calidad. Enfrentaron a Shaq, enfrentaron a Patrick Ewing. Olajuwon jugó muy bien en 94 y 95, extraordinario jugador, pero a final de cuentas vencer a estos Bulls 4 de 7 veces con un equipo de Houston que basaba mucho todo en el tiro del perímetro después de que Olajuwon abriera en la pintura, simplemente no lo veo bajo ningún motivo, no lo veo bajo ningún motivo. Houston hizo lo que muchos otros desearon, que era ser campeones cuando Michael no estuvo en 94 y no estaba bien físicamente en 95. No es demeritar, es simplemente puntualizar lo que es, lo que son los hechos, a final de cuentas, ¿no? Houston, Nueva York quería ese título, Indiana quería ese título, Barkley con los Soles de Phoenix quería ese título. Houston fue el que aprovechó, pero se pudo haber dado esa final contra Olajuwon en 97, pero Houston perdió en su propia arena en 6 juegos ante Utah de Stockton y Malone, que tenían años ellos mismos también quedándose cortos, pero finalmente lograron llegar a la gran final. Entonces, cuando se habla un poquito de esos equipos de Houston, digo, pues en dónde estaban en 92 y 93, batallando muchísimo en el playoff, donde estuvieron en 96, fueron aniquilados, y en esa temporada de 97 el equipo simplemente no pudo con Utah. Entonces ahí queda la historia de los Rockets de Houston, campeones de esos años, pero a final de cuentas el equipo de los 90 por mucho y por miles de kilómetros, por decirlo, son los Bulls de Michael Jordan. Se habla obviamente de la motivación que representó para Michael el que Karl Malone fuera MVP. Esto ya había pasado antes con Barkley, recuerdan en 93, Malone fue designado el MVP. Y correcto, Michael sí puntualiza ahí, no porque no lo mereciera, no porque Barkley no lo mereciera, sino que simplemente en ese momento Michael había logrado un estatus tan impresionante que era obvio que él era el jugador más valioso, si era el mejor jugador de ese momento y era el mejor jugador de la historia. ¿Cómo le podías dar el MVP a otro jugador? Pero bueno, la liga ahí manejó bien esas situaciones, reconociendo grandes temporadas de otros jugadores, y de esa manera la historia se volvió mucho más interesante en el tenor de la situación de el duelo en la final en contra de Michael Jordan. Se habla un poquito de una historia que cuentan ahí Malone y Stockton, de que bueno, más bien Stockton, curioso, Malone no aparece, siempre ha sido una persona un poquito especial, me imagino que le han de haber buscado y no haber querido, no estoy muy seguro bien de esto, pero me imagino que eso fue lo que haber pasado. Entonces es Stockton el que representa la voz de Utah en este documental. Se habla de que Russell le dijo en ese lapso de 94 y 95 que se encontraron previo a un juego en Chicago, y que Russell se había acercado y le había dicho a Jordan, ¿y por qué te retiraste? ¿Por qué te fuiste? Y años después, evidentemente, esto sería pues una situación. Se habla, por supuesto, del juego, el tiro ganador magistral del primer partido de la final de 1997, simplemente el póster totalmente con Michael que abre la zona, va hacia su izquierda, que no es un tiro fácil, es un tiro muy difícil. Hacer el dribbling a la izquierda para lanzar de derecha es un tiro que no es muy fácil de hacer, no cualquiera lo hace, y Jordan ganó ese primer partido. Después viene toda la historia de lo que fue el famoso game reconocido como el flu game, una especie de que si tenía algún tipo de problema de gripa o alguna cuestión así, Michael de una vez por todas dejó en claro
que esto también se mencionó, pero ahora Jordan lo deja más que en claro y más que nunca, que fue que realmente comió una pizza una noche antes de este partido icónico en esa final del 97. Eso le causó un problema estomacal y evidentemente desató en que tuviera una pésima noche y todo el día siguiente, previo al partido, estuviera pues con problemas físicos muy fuertes, ¿no? A pesar de esto, pues obviamente sabemos lo que sucedió. Encontró fuerzas de flaqueza y llevó a su equipo a la victoria. Se habla mucho de, y qué bueno que le dieron su reconocimiento a Steve Kerr. Kerr ha tomado un rol un poquito más protagónico de lo que realmente fue su situación con los Bulls en aquella época. Se habla mucho de que a lo mejor Scottie Pippen no lo han tratado bien, que no le dieron su lugar. Aquí hay un jugador que a lo mejor pasó un poquito abajo del perfil, que es Tony Kukoc. Tony Kukoc creo que tiene un rol un poquito más importante que Steve Kerr, pero los factores emocionales que se ponen y de alguna manera que le conectan con Jordan lo hicieron mucho más eh, pues fácil o de alguna manera interesante de mostrar en este documental, ¿no? Se habla un poquito de la carrera de Kerr, de sus inicios, de cómo asumió ese rol que llegó a tener Jordan Paxson en el primer triplete, y se cuenta la historia del asesinato de su padre, ¿no? En Beirut. Y obviamente pues hay una conexión ahí más con Jordan en el tema de que pues ambos papás desafortunadamente fueron asesinados, ¿no? Y que de alguna manera fue moldeando el carácter de Steve Kerr. Se da esa pues reconstrucción de lo que fue ese tiro ganador del título de 97 en la serie. Stockton había un par de veces dejado a Kerr para ir a marcar a Jordan, y en esta imagen que es impresionante, cuando están en el tiempo fuera, Jordan está tomando algo de agua o Gatorade o lo que estuviera tomando y apenas balbucea, ¿no? Y le dice a Steve Kerr, Stockton me va a doblar, así que estate preparado porque te voy a dar la bola. Y dicho y hecho, eso es lo que pasó y eso es lo que es más increíble todo esto, ¿no? Obviamente Kerr logra el tiro y eso fue lo que catapultó a ese quinto título de los Bulls de Chicago. Se documentó antes que incluso habían tenido una pelea cuando apenas Jordan había regresado, pero entonces es una excelente historia para contar para la gente que a lo mejor no siguió esto muy desde el principio, pero sí quería señalar eso, que Kerr fue muy importante, ese gran tirador de 3 puntos, pero a lo mejor faltó un poquito más de Tony Kukoc en este documental en general y su rol sobre todo obvio en el segundo triplete. Se toca en general de regreso al séptimo juego, que es en contra de los Pacers de Indiana, que lo recuerdo claramente haber estado siguiendo ese partido por televisión, y la verdad sí los nervios estaban de punta porque había una sensación de que evidentemente los Bulls podían perder y quedar eliminados, ¿no? Y que fuera la culminación de esta gran etapa. Era como que un sabor tremendamente agridulce, pero se sabía de la capacidad de los Pacers, y a final de cuentas en los minutos finales los Bulls sacaron toda esa experiencia y lograron eliminar a los Pacers en 7 partidos. Decir que este mismo equipo de Indiana a final de cuentas se quedaría corto, ¿no? El año siguiente, cuando eran considerados favoritos en el este, perdieron con Nueva York, y fue hasta la final del 2000 cuando llegaron con el mismo coach Bird en la banca y perdieron con los Lakers, de ya en ese entonces dirigidos por Phil Jackson. Tocaron la historia mucho de Gus Lett, uno de los hombres importantes de su equipo de seguridad, que asumió un rol paternal después del asesinato del papá de Jordan, y esto es algo que particularmente si yo no sabía, ¿no? Que estaba tan cercano con este señor, que después fallecería de cáncer, y ahí se documenta todo este proceso, que incluso perdió algunos juegos y Michael siempre estuvo a su lado, pero eso es una de esas cosas que sí aprendí con más detalle en este documental, ¿no? A final de cuentas dejaron en el camino a los Pacers y se da una escena final cuando se da la despedida con Larry Bird y le dice qué difícil estuvo, algunas ahí palabras altisonantes, y después le dice vete a desarrollar tu juego de golf porque yo voy a la final prácticamente. Esto es todo lo que corresponde al episodio 9. Nos vamos al episodio 10, en donde se habla de inmediato de lo que sería la revancha en contra del Jazz de Utah. Se habla de lo que es la breve aparición de sus hijos, sus 2 hijos pequeños que estaban cuando esta situación del 98 se estaba mencionando, y hace una breve aparición su hija por parte de Michael acerca de cómo ellos
pues estaban atentos, pero permanecían en Chicago porque Utah era una plaza muy difícil por la gran pasión de sus aficionados. Se habla de la derrota del primer partido y después de cómo se recuperaron ganando el juego 2 y vieron el famoso juego 3, donde los Bulls le pusieron una paliza histórica al Jazz en Chicago, en donde apenas Utah anotó 54 puntos en total en ese partido, a pesar de tener esos excelentes jugadores como Malone y también como John Stockton. Todo parecía normal y todo tranquilo, pero de repente pues viene una oferta. Recuerden que en ese momento los salarios ya para el mercado NBA de finales de los 90 había estallado, pero no había estallado con los Bulls, de ahí los problemas contractuales con Pippen. Michael finalmente sí había recibido su dinero en 97 y 98 con contratos de $30 millones, pero Dennis Rodman pues no estaba ganando muchísimo dinero, entonces tenía que aprovechar cualquier tipo de oferta o situación para generar ingresos superiores a los que eran incluso. Ya ahí Rodman sí se pasa, obviamente, ya él sabía que ya tenía una cierta latitud por parte de Jackson y Jordan, y toma ventaja de eso. En plena serie final se larga a luchar, a lucha libre con Hulk Hogan, y no está bien. Esto no creo que hace menos a Jackson y a Jordan, creo que sabían cuáles eran las situaciones, sabían que estaban incluso ya en una situación final, más en ese año 98, entonces en lugar de asumir como una gran ofensa, correrlo, sacarlo, simplemente le dieron por su lado. De hecho se ve cuando Rodman regresa y hasta le dan carrilla porque es Rodzilla, o sea, a final de cuentas, insisto, creo que manejaron la situación en lugar de ponerse en una posición completamente radical que hubiera perjudicado a todos a final de cuentas. Lo que hicieron con Rodman fue moldearlo y de alguna manera como torearlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todos estaban conscientes que era una persona que tenía mil cosas y estaba en otro planeta literalmente y que no era una situación normal. Por eso entonces la latitud para Dennis Rodman, que curiosamente regresa y juega bastante bien en el cuarto partido. Chicago toma la ventaja en general en lo que era esa serie, supuestamente poniendo al equipo en posición de coronarse en el United Center, pero a final de cuentas esto no sucede. Le pasó a Chicago 93 con Phoenix, que podían haber sido campeones en su arena, pierden el juego 5 y después tuvieron que viajar para ganar el juego 6. Pasó contra Phoenix en 93 y pasa de nueva cuenta en 98 en contra del Jazz de Utah. Se pone por ahí curioso un detalle muy significativo. La marca State Farm hace un comercial que se presenta al principio del documental con el presentador de ESPN, Kenny Mayne. Kenny Mayne dice, esta historia de los Bulls va a ser hecha un documental, se va a llamar The Last Dance. Bueno, semanas después o un tiempo después, Keith Olbermann, que era también una de las personalidades de ESPN en Estados Unidos, hace en Sports Center de ESPN, hace una referencia de que Phil Jackson se va a ir a Los Ángeles y que va a ganar 5 títulos. Eso es grabado en 1998. Y obviamente en 2020 es exactamente lo que pasó con Phil Jackson. Se fue a Los Ángeles después de los Bulls y ganó 5 títulos con los Lakers para tener 11 en total. Pero es una anécdota increíble por parte de esta marca, que es uno de los patrocinadores oficiales en Estados Unidos de lo que fue The Last Dance, State Farm. Hay que decir aquí, se habla del juego 6, de la lesión de Scottie Pippen, que ya habíamos tenido a lo largo de este tiempo la historia de que la cuestión de la migraña de Pippen en la final del Este de 1990, la cuestión del episodio del contrato, el episodio de operarse un poquito después, pero hay que dejar muy claro una cosa. En lo largo de todos estos 2 episodios, aunque sí cuando salió esta imagen, sí por algún segundo pensamos como que, híjoles, otra vez le van a tundir a Pippen, pero no, al contrario, se presentó y Chief Schaefer, uno de los trainers del equipo de los Bulls, lo deja muy claro. Cualquier gente que quiera criticar a Scottie en cuanto a su capacidad, dureza física y mental, completamente no tiene nada que hacer. A final de cuentas, como batalla durante ese juego definitivo en Utah, Pippen continuamente teniendo que ir al vestidor para recibir tratamiento, pero que obviamente a Jordan y a todo el mundo los puso
nerviosos, ¿no? Porque estaban ante un gran equipo, en un público, con un público hostil, y con Pippen lesionado, ¿no? Entonces sobrevivieron a lo largo del partido para ponerse en posición de ganar en la parte final. Pippen acepta, ¿no? Que no tenía mucho en ese momento, pero que hizo lo que pudo, un par de canastas por aquí y por allá, dirigiendo más o menos al equipo. Todo eso nos lleva a la secuencia final, cuando Utah tenía una ventaja. Jordan ha anotado 2 puntos rápido atacando la pintura, y después describen con todo detalle una de las jugadas más increíbles defensivas que Jordan hizo en su carrera, aprovechando un poquito la tensión que Malone tenía en Rodman y la marcación y la batalla que habían tenido durante todo ese tiempo. Jordan no sigue con Hornacek en la marca y regresa y manotea el balón de Malone para entonces tener la posibilidad de tomar el juego, básicamente, a final de cuentas. ¿Qué es lo que hace Jordan? Dicen ahí muy bien Pippen, nada más me hice a un lado, Rodman también, no iba a haber pases ni para John Paxson ni para Steve Kerr, ese era el tiro de Michael Jordan, sabía que tenía a Russell enfrente, y hacen un punto muy importante de esa jugada, porque los microscópicos anti-Jordan que existen dicen que en esa jugada final de 98 empuja a Russell. Si ves la jugada con mucho detalle, completamente Russell ya iba desbalanceado y hacia su izquierda. Entonces el toque no es literalmente, no, empujón es el que Miller le da a Jordan en 98. Eso sí es un empujón, no un ligero toque, ¿no? Pero nada más puntualizar esto, y obviamente Michael hace el título, que es básicamente del título, ¿no? Se habla de los increíbles festejos, y en general de los sentimientos que se empezaban a generar en ese momento entre Michael y entre Scottie y entre Phil Jackson. Y también se da un detalle curioso que nos lleva a otro punto atrás del documental, la famosa situación de Isaiah Thomas y de irse cuando perdió con los Pistones sin saludar. Ahí se pone una imagen que yo no la había visto, obviamente, que no la sabía. Ya con todos los jugadores de Chicago en el camión, Karl Malone se sube al autobús de los Bulls y fue a despedirse y a felicitar a todos los jugadores. A final de cuentas, Jordan lo dijo, y también lo hizo Malone con esta acción. Lo cortés no quita lo valiente, y hay que ser tan bueno ganando, pero más cuando pierdes. Hay que tener ese coraje y ese carácter de dar la cara y admitir cuando a veces uno es derrotado, y Malone ahí enseñó muchísima clase en esa situación. Por ahí se coló hasta Leonardo DiCaprio en uno de los festejos finales, un joven Leonardo DiCaprio en ese momento en 1998. Y a final de cuentas el cierre del documental es muy bueno, se le da un poquito su tributo a Jerry Krause, al polémico gerente general. Pippen ahí le da su crédito de alguna manera, y creo que eso cierra un poquito ese ángulo de la historia de alguna manera, y viene el tributo para todos en general los que contribuyeron para esta situación. Se presenta en la explicación final los gestos, las caras de Michael Jordan, es algo verdaderamente sensacional. Se le enseña una especie de iPad o algo, que es lo que le estaban mostrando, lo que decían las personas, y se le da lo que fue la explicación del dueño, Jerry Reinsdorf, de por qué no regresó el equipo para la temporada de 99. Recordarán ustedes una temporada de 99 que fue corta por una cuestión de una disputa laboral entre jugadores NBA y la liga. 50 partidos solamente se jugaron. Entonces habla algo acerca de Reinsdorf, de que trata de defender un poquito, de que sí le ofreció al coach Jackson regresar. Jackson dice, habíamos quedado ya que esto era el último año, no era una cuestión de poder tener continuidad con el gerente general Jerry Krause. Pero esto es importantísimo señalarlo. A final de cuentas, y esto tiene que ser claro a lo largo de este documental, Reinsdorf era el dueño y Krause el gerente general deportivo. Era un empleado, o sea, no era una decisión. Pudo haber él recomendado esa situación a Reinsdorf, pero al final la decisión es del dueño, no del empleado. Por más que la recomendación te la haga tu empleado de confianza, que ha demostrado con su capacidad, la decisión final es del dueño. Entonces Reinsdorf aquí hábilmente trata de echarle la culpa a Phil Jackson de que por él fue el que ya no quiso seguir. De hecho, él habla de que necesitaba una pequeña pausa, que en realidad sí fue esa pausa de 99, porque después se abrió esa enorme oportunidad de ir a Los Ángeles, a los Lakers, con un joven y hambriento Shaquille O'Neal y con un joven ahí muy talentoso llamado Kobe Bryant, que Jackson explotaría
para 3 títulos seguidos y después 2 más con Kobe solo más adelante para terminar, insisto, con esos 11 anillos de campeón. 11 anillos de campeón del coach Phil Jackson, un maestro evidentemente del tema de básquetbol, pero más que nada de las relaciones humanas con los jugadores, de cómo saber, cómo motivar, cómo manejar esos egos de esos jugadores increíbles, empezando con el de Jordan, reconociendo los problemas de Pippen, al mismo tiempo cómo manejar a un personaje como Dennis Rodman. Por eso Jackson es el mejor coach de la historia, por más que digan que a lo mejor el coach Red Auerbach de Boston o Pat Riley mismos, enormes coaches, pero el mejor coach de todos los tiempos es Phil Jackson, no cabe la menor duda. Hablan de que, no, pues es que con esos jugadores, pues otros coaches tuvieron esos jugadores hasta cierto punto y no pudieron hacer el siguiente paso. Con Jackson sí pudieron dar ese siguiente paso. Se habla de una despedida sensacional que evidentemente tuvieron cuando se dieron cuenta que ahora sí era el final del equipo, de que leyeron todos en una carta. Jackson les dijo que escribieran en una carta su sentimiento acerca de esa temporada o del equipo en general, y que a final de cuentas acabaron teniendo todo en un bote o algo, e incluso hasta Jordan escribiendo una especie de poema, y después de que todos leyeron esos sentimientos se quemó esa situación. Eso es algo que yo también no sabía de lo que fue el final de esta franquicia. Los títulos finales pues hablan de lo que sería el final de esta historia, ¿no? Los Bulls simplemente no han vuelto a ser ni remotamente factor. Tuvieron ahí ese breve paso con aquel equipo de Derrick Rose, que incluso llegar a ser MVP de una temporada, pero sabemos después lo que ha pasado con Derrick Rose, lesiones y muchos factores. Simplemente ese equipo se quedó muy corto en base a la promesa que había mostrado. Jackson se fue a Los Ángeles y ganó 5 títulos más. Pippen finalmente recibiría su dinero, jugando en Houston un año en 99 con Olajuwon y Barkley. Acabó de pleito con Barkley. ¿Quién no va a acabar de pleito con Barkley? Un jugador muy talentoso, pero a la vez también extremadamente indisciplinado. Y Pippen simplemente dijo: yo no te soporto, y fue cambiado a Portland, donde en 2000 tuvo una lucha titánica con Phil Jackson en la final de la Conferencia del Oeste para llegar a la gran final, ganada por Jackson y Kobe y Shaq. Pippen seguiría tratando, pero ya no fue lo mismo, e incluso terminaría unos años después su carrera, en alrededor de 2004-2005, regresando ya más que nada a concluir su carrera con los Bulls de Chicago. No ha hablado Pippen hasta el momento en que estoy yo haciendo este video. Será interesante. Creo que estos 2 capítulos finales fueron muy favorables para él. Entonces, si estaba molesto por algo, creo que sería muy interesante escuchar sus puntos de vista, porque a final de cuentas creo que queda muy claro, ¿no? Pippen es fundamental en esta historia, 6 veces campeón, y no hay nada que decirlo. A pesar de sus problemas, al mismo tiempo son hechos. Nadie está inventando lo que pasó con Pippen, la migraña, la cuestión de no estar en ese juego en los últimos segundos ante Nueva York, la cuestión de esta lesión. Nadie le está calumniando, son cosas que pasaron en su carrera, pero a final de cuentas se sobrepuso para ser uno de los grandes jugadores de todos los tiempos y formar la mejor dupla de básquetbol de la historia, ese 1-2 fundamental. Steve Kerr fue a San Antonio, donde tuvo otra vez un rol importante viniendo de la banca y obteniendo 2 títulos más para totalizar 5 en su carrera. Para 99 regresaría brevemente Kukoc, Wennington, regresaron a ese equipo de 99 y fue un desastre con el coach Tim Floyd, que solo duraría unos años y fue un desastre. Jerry Krause unos 5 o 6 años después incluso volvería a sus raíces a ser scout de béisbol. Los Bulls nunca han vuelto a ser factor, reitero, en cuanto a la cuestión de contender. A final de cuentas, sí hay un error. El cierre final de esta historia es: esta dinastía tendría que se ganó su derecho a ser derrotados en la duela, y que ese hubiera sido el punto final. Por egos y por otras cuestiones, básicamente dinero, se puso el punto final a esta historia, y es triste. Michael, obviamente ustedes lo saben, unos años después estaría de regreso con Washington, que se analiza uno considerando que pasó más tiempo sin jugar de lo que fue su primer retiro. Lo hizo de manera honorable con Washington, no hay nada de qué sentirse avergonzado, pero obviamente pues todos los que somos sus fans nunca hubiéramos querido que ese tiro final no hubiera sido el último de Michael, pero él tenía ese derecho
a volver y jugar por lo menos un par de campañas. Lo hizo de manera digna en Washington, pero simplemente no se pudo amalgamar el talento en una cuestión tan rápida para volver a contender de una manera seria, ¿no? Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos, y por mucho, es así de sencillo, uno de los grandes atletas de todos los tiempos, y simplemente un privilegio absoluto haber vivido con todo detalle, aunque sea a distancia por televisión, lo que fue la carrera de Michael Jordan y este documental brillante. Me imagino que vendrá el Oscar sin duda alguna. Poco difícil de pensar que algo pueda superar lo que fue The Last Dance en esta reacción deportiva en cadena. Gracias por haber estado con nosotros. Síganos en Cadena Deportes, Cadena Deportiva en la radio, todos los días de 12 a 1 y de 4 a 6 de la tarde. Pásela muy bien. Hasta la próxima.